El Foro Rural Mundial, en la organización que trabajo, viene colaborando con el programa del Gobierno vasco desde sus orígenes hace 25 años. Orain dela 9 urte hasi nintzen programa honekin, batez ere Perutik bueltatu nintzenean, programa hasieran han ezagutu nuen, ez? Programa honetan egiten dudan lana da tribunaleko kidea izatea eta gero selekzio prozesu osoan parte hartzea. Nuestra labor fundamental es facilitar el que gente joven de Euskadi pueda tener una experiencia de sensibilización en programas o en proyectos que se desarrollan en otros países. Entonces trabajamos con organizaciones locales que a su vez acogen a estos jóvenes para que puedan involucrarse en los proyectos, en las actividades que desarrollan en diferentes países de América, de África y de Asia fundamentalmente. Bueno, nik egon naiz Perun, 3 hilabetez, handetako mendi herri txiki baten, Yungay izenekoa, eta bueno, Hankaseko komarkan. Yo he estado en la India con mi compañera Maya en la provincia de West Bengal, a 8 horas de Calcuta. El pueblo se llama Bisrail y ha sido un pueblito muy pequeñito. Nuestra labor allí ha consistido en estar en la escuela de los claretianos y lo que hacíamos allí era pues sustituir a los profesores que faltaban ese día en la escuela. Y luego a las tardes pues les dábamos clases de refuerzo y luego jugábamos con ellos a distintos juegos que se nos ocurrían. Bertan 4 pertsona joan ginen, 2 irakasle, psikologo bat eta komunikabideetan lan egiten zuen pertsona bat. Eta bueno, irakasleok ibili gara eskolan lan egiten, eta bueno, baita ere laguntzen eskola patio berri bat eraikitzen. Psikologoa ikasle, arazoak zituzten ikasleekin eta lan egiten, eta gero bertan zeukan irratian programak eta informatzen eta aurrera ateratzen. Nire lana garrantzitsua, alde batetik, bidaltzen ditugun lekuetara edo kontraparteak ezagutzen ditudalako pertsonalki, beste aldetik edadeak ere esperientzia ematen du zeintzuk izango dire erango zailtasunak eta gazteekin hori lantzea eta beraiek gero erantzun ona ematen laguntzea, ez? Profesionalki uste dut hemen nahiko eroso edo lan egiten dugula eta nolabait askotan ez dugu gauzak aurrera ateratzen, hau edo bestea faltan dugulako eta bertan konturatzen zara naiz eta gauza ugari faltan izan nahi duzunean gauzak aurrera atera direla, ez? Nolabait espabilatzera eta arazoak ez direla beti gauza bat edo bestea dagoela. A mí la experiencia lo que me ha aportado también ha sido pues personalmente y tanto como profesionalmente, ¿no? Como educación, yo estudio educación primaria, entonces el estar en otra escuela con otros ámbitos que no son las metodologías que utilizamos aquí, pues he aprendido mucho de ello también y mi experiencia ha sido mucho también de allí pasar rato con los niños. Entonces me han aportado ellos a mí como yo he aportado a ellos, ¿no? Ellos a mí me han aportado pues muchas culturalmente, que ha sido lo que más nos ha llegado a nosotras, otra perspectiva del mundo y nosotras pues le hemos aportado que no todo es como allí se hace, que hay otro mundo también distinto a las realidades que ellos viven. 3 hilabetetan gauza onak, txarrak gertatzen dira, baina orokorrean bizi izaten duzuna bai profesionalki, bai pertsonalki bertan ikasten duzuna, nik uste dut bizitza sorako da, ez? Azkenean leku berri bat, jende berri bat eta ezagutzen duzunean, barneko eskemak aldatzen dira eta bizitza beste ikuspegi batekin ikusteko begirada hori aldatzea gomendagarria da guztia.
En este momento, ¿no?, de celebración de los 25 años del programa, pues es importante destacar que, a pesar de que pueda haber recortes en otras iniciativas, pues que el programa se siga manteniendo, enviando 100 jóvenes cada año y dando importancia a que en un mundo globalizado en el que los problemas cada vez son más globales y también las soluciones, pues es importante que los jóvenes de Euskadi puedan acercarse a otras realidades y afrontar los problemas que vivimos aquí y en general los retos que enfrenta el planeta, pues de una manera más integral, ¿no?, y con otra sensibilidad. Y las organizaciones que participamos en el programa creemos, igual que el Gobierno vasco, en ese objetivo fundamental y en la contribución que eso significa para nuestra sociedad.